Buen día, compañeros homeópatas. Mi nombre es Juan Manuel Hernández Cortina, más conocido como el maestro Mason en la Universidad Antropológica de Guadalajara. Hoy hablaremos del síndrome del intestino irritable, una enfermedad que padece la gran mayoría de la humanidad. Nosotros sabemos que es muy importante el aparato digestivo, ya que digiere todo lo que comemos para recuperar energía. Si nuestro aparato digestivo está en disfunción, claro que nos vamos a enfermar. Hoy hablaremos sobre ese tema. Voy a compartir unas diapositivas para iniciar el tema del síndrome del intestino irritable. También conocido como colon irritable. Es un trastorno funcional del sistema digestivo que afecta principalmente al intestino grueso. Se caracteriza por sus síntomas crónicos como dolor abdominal, hinchazón, gases, diarrea o estreñimiento, sin que exista una causa orgánica detectable. Aunque no es una enfermedad grave, puede afectar significativamente la calidad de vida de quien la padece. Su definición es: el síndrome del intestino irritable es un trastorno funcional del intestino caracterizado por dolor abdominal y alteraciones en el ámbito intestinal, como diarrea y estreñimiento. Es importante destacar que no hay anormalidades estructurales observables, lo que la clasifica como un síndrome funcional. La prevalencia del síndrome de intestino irritable afecta aproximadamente al 10 o 15% de la población mundial, con una mayor incidencia en las mujeres. En muchos casos, los síntomas pueden surgir en la adolescencia o en la adultez temprana, generando un impacto significativo en la calidad de vida. Es importante este tema del síndrome del intestino irritable porque afecta no solo a la salud física, sino también el bienestar emocional y social de quien lo padece. Entenderlo es crucial para mejorar la calidad de vida y reducir el estigma asociado a esta condición. Las causas del síndrome, un factor puede ser la genética. Investigaciones sugieren que la predisposición genética puede desempeñar un papel en el desarrollo del síndrome de intestino irritable. Los antecedentes familiares de trastornos gastrointestinales aumentan el riesgo de presentar síntomas similares. Las alteraciones en la motilidad intestinal. Las disfunciones en la motilidad intestinal son comunes en pacientes con síndrome de intestino irritable. Esto puede causar estreñimiento o diarrea, afectando la calidad de vida. La influencia del estrés. El estrés emocional y psicológico puede agravar los síntomas del síndrome de intestino irritable. Existen evidencias que indican que el 40% de los pacientes reportan que el estrés desencadena sus síntomas. La dieta y los hábitos, las elecciones dietéticas influyen directamente en la presentación y severidad de los síntomas y del síndrome del intestino irritable. Comidas ricas en grasas y azúcares
puede exacerbar los síntomas, mientras que una dieta rica en fibra puede ayudar a mitigarlos. Síntomas y diagnóstico. Síntomas comunes. Los síntomas más frecuentes del síndrome de intestino irritable incluyen dolor abdominal, distensión, flatulencia y cambios en el ámbito intestinal como diarrea o estreñimiento. Estos síntomas pueden variar en intensidad y duración entre los pacientes. Los criterios de diagnóstico. El diagnóstico de este síndrome se basa en los criterios de Roma, que incluyen la presencia de síntomas durante al menos 6 meses y la manifestación del dolor abdominal relacionado con cambios en la frecuencia o consistencia de las deposiciones. Herramientas de evaluación. Para el diagnóstico se utilizan herramientas como encuestas sobre síntomas, análisis de sangre, test para descartar otras condiciones gastrointestinal. Estas evaluaciones ayudan a crear un perfil más claro del estado del paciente. El tratamiento y gestión del síndrome. Opciones dietéticas. Las dietas bajas en FODMAP son eficaces para reducir los síntomas del síndrome de intestino irritable. También se recomienda aumentar el consumo de fibra y mantener una hidratación adecuada para favorecer la digestión. Medicamentos, según la alopatía. Se utilizan medicamentos antiespasmódicos y laxantes para aliviar los síntomas relacionados. También se pueden prescribir antidepresivos en casos de estrés emocional significativo para mejorar el bienestar. Terapias complementarias. Las terapias complementarias, como la acupuntura y la terapia cognitivo-conductual, han mostrado beneficios en la reducción de los síntomas del síndrome del intestino irritable. Estas pueden contribuir a una mejor gestión del estrés y mejorar la calidad de vida. Cambios en el estilo de vida. Mantener un diario de alimentos puede ayudar a identificar desencadenantes del síntoma. También se recomienda la práctica regular de ejercicio físico para mejorar la motilidad intestinal y reducir el estrés. Como ven, bueno, eso es las investigaciones que ha hecho la medicina a través del tiempo, de los tiempos. Ahora vamos a ver cómo la homeopatía aborda este síndrome de intestino irritable. ¿Cómo aborda la homeopatía este síndrome? Individualidad. En homeopatía existen principios básicos para poder prescribir el medicamento más similar. Uno de estos principios básicos que vamos a tomar en cuenta en la toma de los síntomas. El síndrome del intestino irritable es la individualidad. Bien, nosotros sabemos que cada persona de este mismo síndrome va a presentar síntomas y modalidades diferentes. Sí. Hahnemann nos dice en el órgano, en los parágrafos 118 y 119, nos habla de la individualidad morfosa y de la individualidad medicamentosa. Parágrafo 118. Es un resumen, ¿eh? Toda medicina exhibe acciones peculiares y en conjunto exclusivas sobre el cuerpo humano. Y el parágrafo 119
Cada medicina posee efectos patógenos y terapéuticos peculiares. No hay en homeopatía medicinas sustitutas. Es deber ineludible del médico prescribir medicamentos experimentados. Bien, así como los medicamentos tienen una particularidad de enfermar, así también los pacientes tienen una particularidad de expresar los síntomas cuando padecen el síndrome del intestino irritable. Bien, en la entrevista, una vez que el paciente narra sus síntomas al médico homeópata, él tiene que interrogar y modalizar todos los síntomas que le dio el paciente para que estos síntomas se vuelvan peculiares. Entonces, el médico tendrá la individualidad morbosa de los síntomas del paciente. De este conjunto de síntomas peculiares, el médico debe seleccionar los síntomas de acuerdo al parágrafo 153 para obtener la individualidad medicamentosa, dicho de otro modo, el medicamento más similar. Hahnemann en el organón nos dice en el parágrafo 153, lo voy a leer textualmente, todo completo. En esta búsqueda del remedio homeopático específico o lo que es lo mismo, en esa comparación de los síntomas colectivos de una enfermedad natural con la lista de síntomas de los medicamentos estudiados, a fin de hallar entre estas a un agente morbífico artificial cuyos síntomas correspondan por similitud con los de la enfermedad que habrá de ser curada, deberán tenerse en cuenta principalmente y con exclusión de otros a los síntomas y signos más notables, singulares, no comunes y peculiares, llamados característicos, o como dice la nueva era, los keynote, es lo mismito. Característicos y keynote es lo mismo, porque es en particular con los tales síntomas con los que se deberán coincidir los de la lista de medicinas seleccionadas a fin de escoger una que sea la más adecuada, similar, los síntomas más generales, indefinidos, como pérdida del apetito, dolor de cabeza, debilidad, sueño intranquilo, desasosiego y demás, requieren poca atención en tanto sean descritos tan vaga indefinidamente, puesto que síntomas de índole tan general se observan en casi todas las enfermedades y la mayoría de las drogas pueden producirlos. Bien, entonces, lo importante de este parágrafo es acordarnos que para seleccionar el medicamento debemos de escoger los síntomas notables, singulares, no comunes y peculiares, que son los síntomas característicos o keynotes. Bien, vamos a ver. Síntomas característicos o keynote. Este tipo de síntomas solo pueden ser encontrados a través del repertorio. ¿Sí? Ejemplos del repertorio. Bien, ahorita les voy a enseñar cómo sacar los síntomas peculiares y únicos del repertorio radar. Bien, voy a compartir para enseñarles cómo sacar los síntomas peculiares y únicos del radar. ¿Sí? Bien, por ejemplo, aquí tenemos el radar. En esta función de las hojitas, que es F5,
aquí así, ¿sí? Vamos a sacar, bien, primero vamos a hablar sobre los síntomas, los síntomas llamativos, ¿sí? Los síntomas llamativos o intensos o notables. Bien, el síntoma llamativo es aquel síntoma que te llama la atención sin que el paciente te exprese nada. Por ejemplo, vamos a ver en cara, vamos a ver decoloración, en cara, decoloración, o más bien coloración, coloración. Lo voy a poner roja, roja de la cara, ¿sí? Le voy a poner comer, comer. Después de comer, se agrava, ¿sí? Aquí está. Cara, coloración roja, comer, después de comer, se agrava, ¿sí? Si ustedes ven aquí, aquí, licopodium tiene en este síntoma, cara de coloración roja, tiene intensidad 3. Significa que este es un síntoma llamativo, ¿sí? Síntoma llamativo y aparte es peculiar porque está licopodium con intensidad 3, no importa que esté acompañado de más medicamentos. Esto significa que licopodium en la clínica ha curado este rubro. Coloración roja, después de comer se agrava. Se le pone la cara roja después de comer. ¿Vale? Bien, vamos a sacar, ya que vimos licopodium, vamos a sacar los síntomas peculiares, ¿sí? Los síntomas peculiares del licopodium. Bien, voy a darle en esta función F5 o las tres hojitas, le doy entrada y luego aquí en el 1 le doy entrada y le escribo licopodium, y le voy a quitar la intensidad 1 y 2 y aquí en grado le voy a dar número 1 y le digo OK. La instrucción que le estoy dando a la máquina es que me dé el remedio licopodium con los síntomas que tengan intensidad 3 y 4 con grado 1. Grado va a significar, la instrucción realmente le estoy pidiendo todos los síntomas peculiares. ¿Ok? Le voy a dar extraer. ¿Sí? Y entonces licopodium tiene 271 síntomas peculiares en todas las partes del cuerpo. ¿Sí? Si quiero ver solo la mente, entonces le pregunto que solo en la mente. ¿Ok? Entonces, ya se dieron cuenta que le di en los viniculares, me mandó a la mente y le di clic a la mente y luego OK. ¿Vale? Y ya me aparece aquí solo la mente. Entonces, la misma instrucción, solo en la mente. Extraer. Tiene 28 síntomas peculiares. Licopodium. ¿Sí? Le voy a volver a preguntar en este cuadrito 2, voy a volver a poner licopodium. Le voy a quitar el 1 y el 2. Y en talla le voy a poner 1. ¿Sí? Y le digo OK. Y la instrucción segunda dice, dame el remedio licopodium con sus intensidades 3 y 4 en los
En los síntomas, en talla 1, significa que le estoy pidiendo a la máquina que me dé los síntomas únicos del licopodio. Solo en la mente, otra vez. Le voy a dar a extraer. Estos 28 ya sabemos que son los peculiares y estos 4 son los síntomas únicos mentales del licopodio. ¿Sí? Insania dictatorial, llanto por la tarde y llanto cuando le agradecen. Esos son los síntomas únicos del licopodio. Y los peculiares, ¿sí? Están revueltos los peculiares y los únicos. Fíjense, este llanto por la tarde es único y llanto cuando le agradece es único. ¿Vale? Pero tenemos aborrecimiento de la vida por la mañana. Aquí está. Con intensidad 3 dice que está acompañado de 2 medicamentos más. Le voy a dar doble clic para que lo vean. Está licopodium acompañado con la que es inatrocarbónico. Pero esto es importante porque el licopodium está comprobado en la clínica que este síntoma aborrecimiento de la vida lo ha curado todas las veces que se ha presentado en los pacientes. Por eso se hace peculiar. ¿Vale? Y así, entonces así es como sacamos los síntomas únicos y peculiares, que son los que dice Hahnemann que hay que tomar en cuenta para prescribir el medicamento. Si nosotros elegimos el medicamento, así como Hahnemann dice en el parágrafo 153, el medicamento va a ser más del 90% similar a la enfermedad, a los síntomas. ¿Sí? Y si ustedes eligen así el medicamento, la enfermedad que sea, la que sea, se va a curar, porque el medicamento es muy similar a los síntomas del paciente. ¿Vale? Bien. Vamos a seguir compartiendo. Vamos a seguir compartiendo. Voy a compartir. Ok. Entonces, ejemplo de repertorio, ya vimos cómo sacar los síntomas peculiares únicos. Los síntomas, los notables, pues son todos aquellos síntomas que se ven sin que el paciente, son síntomas objetivos que el médico observa, sin que le preguntes nada al paciente. Los singulares, pues es singular según la lengua, es único. No comunes, pues son todos aquellos síntomas que no van con la lógica de la enfermedad. Por ejemplo, lo que le sucede a Ignacia en un velorio donde se ha muerto un ser muy querido de ella, pues entonces lo común es que esté llorando, lo no común es que se ríe o grite, ¿sí? Y ya saben que los síntomas peculiares y los singulares que son únicos, solo los podemos sacar del repertorio. Y todos estos síntomas del repertorio. Y ya después que ustedes reconozcan este tipo de síntomas cuando lean la materia médica, ya saben la experiencia de quien escribe la materia médica, cómo le da la interpretación. Bien, ya habíamos dicho, una vez seleccionados los síntomas característicos como Hahnemann nos sugiere en el parágrafo 153, el medicamento que se selecciona es más del 90% similar. Ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Síntomas emocionales. Una vez que tenemos un conjunto de síntomas modalizados, ¿sí? Y ya tenemos un medicamento, el medicamento dice Hahnemann que debe de llevar el estado emocional y mental. El medicamento seleccionado debe de llevar los síntomas emocionales y mentales. Parágrafo 213. Vamos a ver qué dice el parágrafo 213. Dice, parágrafo 103. En consecuencia, jamás seremos capaces de curar
de conformidad con la naturaleza, es decir, homeopáticamente, si en cada caso de enfermedad, aunque sea aguda, no prestamos atención paralelamente a los síntomas, aquellos que se relacionan con los cambios en el estado de ánimo y de la mente. Y si cuando procuraremos aliviar al paciente, no seleccionamos entre todas las potencias morbíficas un medicamento que además de los síntomas que guarda respecto de los síntomas de la enfermedad, sean también capaces de producir un estado similar de ánimo y de mente. Bueno, está así medio revoltoso, ya saben cómo escribe Hahnemann, pero lo que sí hace mucho hincapié Hahnemann es que cuando nosotros elegimos un medicamento por un síntoma general o particular, debe de ir el estado de ánimo y de mente del paciente para que funcione bien el medicamento, si no, no va a funcionar. ¿Vale? Entonces, como es bien importante que el medicamento lleve el estado mental y emocional, vamos a ver qué dice la psicosomática del aparato digestivo. Dice, el aparato digestivo habla de nuestra relación con el mundo exterior. Eres aceptado, rechazado, es decir, nutritivo o tóxico. La lengua sirve para probar lo que viene del exterior. El estómago sirve para recibir y aceptar. El intestino delgado hace la selección entre aquello que va a ser rechazado y aquello que va a ser absorbido. Y en el intestino grueso, de nuevo la selección se contará con el eliminar y conservar. Esta selección permite definir lo que soy yo de lo que no soy en mi relación con mi mundo exterior. ¿Ok? Bien, vamos a poner mucha atención entonces en el intestino grueso, que es donde sucede la gran mayoría de los síntomas del intestino, del síndrome del intestino irritable. El intestino grueso, el conflicto emocional del intestino grueso está relacionado con malas jugadas, traiciones, suciedad, maldad, y lo define como marranada. O sea, es el concepto, la palabra que usan las personas mucho para expresar una inconformidad. Bien, esto solamente es una pista para nosotros los homeópatas y poder interrogar en sus estados emocionales para ver cómo esta persona está interpretando las cosas de su entorno y de su vida, para nosotros encontrarle un medicamento que tenga ese estado emocional. ¿Sí? El colon ascendente está relacionado con la familia, como padres, abuelos, tíos, padrinos, patrones. El colon transversal relacionado con los colaterales, asimilados, hermanos, hermanas, primos, esposos. Y el colon descendente está relacionado con los niños y asimilados, nietos, sobrinos, ahijados, alumnos, etc. Sí, bien, entonces pues ya tenemos aquí algunas pistas para cuando tengamos casos del síndrome de intestino irritable, que es muy común en la consulta, más o menos empezar a interrogar para poder encontrar el estado emocional del paciente. Ok, la dosis. Bien, antes de eso, bueno, la dosis en homeopatía. Es otro principio básico de la homeopatía, es la dosis mínima.
Cuando Hahnemann habla de dosis mínima, está hablando de la mínima cantidad de materia en el medicamento. Por lo tanto, se van a seleccionar los medicamentos bajo este principio. Las dosis seleccionadas serán en potencias altas. Entre menor dosis, Hahnemann nos dice que entre menor dosis, mayor fuerza medicamentosa. Significa que si yo doy potencias altas, el medicamento va a tener una acción más profunda. Dicho de otro modo, cuando yo doy la mínima cantidad de medicamento, de dosis, dicho de otro modo, doy una potencia muy alta, entonces significa que va a haber una mayor fuerza medicamentosa. ¿Qué quiere decir Hahnemann con esto? Que el campo electromagnético del medicamento en esa potencia se parece más al campo electrodinámico de la energía vital. Por eso es que interactúa más pronto y tiene mayor poder de estimular a la energía vital. Remedio único. En este principio básico de la homeopatía, Hahnemann recomienda dar un remedio por vez, sea enfermedad aguda o crónica. Esto lo dice en el parágrafo 273. Dice así: en la homeopatía, único arte de curar verdadero, simple y natural, no es admisible en absoluto dar al paciente dos diferentes sustancias medicinales al mismo tiempo. En las enfermedades crónicas, bueno, ok, esto dice el parágrafo 273. Está resumido y está depurado, ¿no? Porque ya saben que Hahnemann habla así medio rebuscado. ¿Sí? Bien, ahí esto lo dice Hahnemann, parágrafo 273. Y a muchos creo que se les olvidó. Si tú quieres curar realmente en enfermedades crónicas y en pandemias, porque las enfermedades agudas se curan solo, aunque no le atines al medicamento similar. Pero en las pandemias no, sí se muere la gente si no encuentras el similar y si no das un remedio único. En las enfermedades crónicas, el homeópata debe de controlar la dosis del paciente y su dieta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, Hahnemann? Que tú tienes que estar al pendiente de eso. No puedes decirle al paciente en una enfermedad crónica: tenga este medicamento y tómeselo cada 12 horas, cada 6 horas. No, no, porque vas a estropear el caso. Debes de darle su toma única en la enfermedad crónica y esperar mínimo 15 días con placebo y volver a retomar el caso para ver para dónde ganó la energía vital. Observar las leyes de Hering. ¿Sí? Entonces, lo primero que vas a notar cuando das toma única en una enfermedad crónica es una mejoría mental emocional positiva. Mientras eso refiere al paciente, no tienes por qué repetir medicamento. En las enfermedades crónicas no hay que aborazarse. Se debe ir con calma para que puedas curar. Y la única manera de curar es con remedio único por vez. En las pandemias también. Solo que en las pandemias tienes que estar ahí hasta el que el paciente se le vea muy obvia una mejoría emocional y mental. Bueno, eso dice Hahnemann. ¿Sí? Si sean obedientes, hagan lo que Hahnemann dice. Sí, estudien bien eso. Practiquen lo que Hahnemann dice. Si no les da resultado, entonces busquen otra cosa. Gracias por su atención. Bueno, espero que les sea de utilidad
Y nos vemos en cualquier otro momento aquí por vía internet.